Muchas gracias, muchas gracias. Y esta mañana, el Día del Padre, el tema va a ser por ahí, porque nos toca lindo tema de Marcos, del 4:35 hasta el 41. Así que vamos a ver cómo nos va esta mañana. Creo que va a ser una linda manera de poder ver la palabra del Señor. Así que los animo para leerlo, para leer esto. No sé si tenemos. Si no, quiero que vean. Hermanos, este es un pasaje que está ahí metido en medio del tema de las parábolas, que el hermano Johnny la semana pasada terminó de predicar, el asunto de las parábolas, ¿se acuerdan del grano de mostaza? Y eso fue inmediatamente de esto, viene y se incrusta algo que no es una parábola, algo que está incrustado en esta enseñanza que esta mañana nos va a decir muchísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Lleve presente cuántas preguntas tiene el texto, desde el capítulo 35 hasta el 41. ¿Cuántas preguntas? Al final le voy a tomar la lección. ¿Cuántas preguntas dice Jesús, el Señor Jesús, y cuántas preguntas dicen sus discípulos? También es muy importante para nosotros este día. Porque la vida de nosotros se parece a esta barca. Es una barca la vida de nosotros. El reino de los cielos es eso, ¿no? Y naufragamos en un mundo, en un mar, todos los días lleno de tormentas, lleno de dificultades, lleno de muchas situaciones. Entonces, esta ilustración y esta enseñanza esta mañana va a dejarnos muy. Pero respondiendo solo las preguntas que están en el texto. Por eso vamos a decir, al atardecer el Señor Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Lleve presente que quien ordena que crucen al lago es el Señor Jesús. Él es el que está diciendo vamos, no es de pronto, no. Él tiene algo que decir al grupo que está formando. Entonces Él lo lleva. Así que dejaron a las multitudes y salieron con el Señor Jesús en la barca, aunque otros barcos lo siguieron. Vamos. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Vaya viendo la escena. ¿Quiénes han andado en una panguita, en canoa? ¿Todos? ¿No? ¿Sí? Bueno, todos. Vean ustedes. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. El Señor Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, El Señor Jesús cruza, pero está dormido, se ha quedado dormido, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro. No se olvide que hay que ir contando. Tienen ustedes que contar cuántas preguntas hay y cuántas dice el Señor Jesús y cuántas dicen los discípulos. De eso vamos a predicar esta mañana. Así que están en el texto. Y es importante que ustedes los tengan claros para que no se pierda. Por eso mi mal consejo. Es el pastor Mendoza que yo doy un mal consejo con que la Biblia, no hay que rayar la Biblia. Sí, yo sí tengo que anotar, porque es que la mente mía, ¿no? Como estos niños, qué belleza, ¿no? ¿Sí o no, Paulito? No sé. Y no, pues tengo que andar marcando porque es que no alcanzo. Entonces vamos a ver. Lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Ojo, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué pregunta? Mire las preguntas. Nosotros a veces no le hemos parado mucha importancia a las preguntas, pero sabes que las preguntas tienen un valor importante en la vida. Las preguntas que hace el Señor, las que hace Dios, son las mejores. Véalo eso en perspectiva para siempre en la vida. Para toda la vida. Las preguntas que hace el Señor son
Muy importante. Entonces, cuando el Señor Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. 40. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es este hombre? ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cuántas? Dígalo en voz alta. ¿Cuántos? 4. ¿Cuántas hace el Señor Jesús? 2. ¿Y cuánto hacen los discípulos? 2. ¿Cuáles preguntas nos interesan más? ¿La de los discípulos o las del Señor Jesús? A mí me interesan las 4 porque quiero el problema. Los discípulos se identifican con mis problemas del día a día. Lo importante es que los discípulos son la representación de lo que nosotros tenemos. Entonces la duda de los discípulos también me va a ayudar a mí. Las dificultades, pero ya tenemos eso claro, ¿no? Tenemos claro. Entonces podemos decir nosotros podemos decir que desde el versículo 35 al versículo 41, nosotros tendríamos más o menos la idea o el concepto central. Es así. El Señor Jesús muestra una autoridad sobrenatural. El Señor Jesús muestra una autoridad sobrenatural ante el viento y el mar, que sus discípulos terminaron llenos de temor y confundidos en la identidad de Él. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que trata el pasaje. El Señor Jesús mostró autoridad sobrenatural ante el viento y el mar, pero sus discípulos, en vez de reconocerle, en vez de decir, terminan confundidos y dicen: ¿quién es este? Cuando estaban viniendo y diciendo que Él era el que estaba representando al nuevo reino de Dios que se ha acercado. Está confundido la situación. En ese momento, esta pregunta de los discípulos está desconcertado. Los discípulos que estaban desconcertados. Entonces, para nosotros es fundamental que este Evangelio de Marcos, que nos está presentando al Señor Jesús en una especie como rey del nuevo reino del Padre. El reino del Padre, el reino de Dios se ha acercado, dice en el 1:15 de Marcos. Este reino de Dios ahora aquí en la tierra va a ir dejando una serie de enseñanzas, y ahora desde esta barca nos va a dejar a nosotros 4 enseñanzas de vida, solo respondiendo las 4 preguntas. ¿Por qué? Pues se nos identifica. Quiero ponerle esta perspectiva de que ahora la autoridad del todopoderoso Rey ante la naturaleza da descanso en la vida. El todopoderoso Rey que manifiesta el Mesías ahí al controlar la naturaleza tiene autoridad que me da descanso en mi vida por la autoridad que tiene Él. Cuánta calma me da saber que mi Dios, el Todopoderoso, es mi Rey y es el que se ha acercado a la tierra. Qué hermoso saber esa autoridad. Y del 40 al 41 vamos a mirar que los discípulos, llenos de terror, terminan confundidos con la identidad del Rey y del reino de Dios.
Esto lo estoy separando de la idea central para trabajar los dos conceptos así. Uno, de una manera que la autoridad del Todopoderoso nos da calma, y dos, que los discípulos están confundidos y aterrados. Entonces, ¿cuál es la idea que queremos esta mañana decir? Es responder esas preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién hace la primera pregunta? Vamos. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué? Maestro, ¿no te importamos? Imagínense esa pregunta hoy en día. Para los representantes del reino de Cristo, que es usted y soy yo, representantes del reino de Cristo, tenemos una credencial que dice embajadores del reino. Somos usted y yo. Embajadores del reino, horrenda responsabilidad. Y no quiero entrar en todos los detalles que ya los estamos diciendo permanentemente de Marcos, ¿no? Algunas cosas que viene hablando Marcos. Quiero concentrarme más en la intención de transformar esta mañana, lo que nosotros reconocemos como la intención transformadora, quedarnos ahí al responder estas preguntas para actualizarlos con los momentos que vivimos. Por eso es lindo responder esta pregunta. Vamos a ver, ¿no te importa que nos ahoguemos? Vamos a ver hoy día su problema, mi problema, su dificultad que estamos viviendo hoy, usted y yo. Haga cuenta o piense que nos encontramos en la vida hoy en una barca. En una barca que dice el reino de Dios, esta barca. Pero está atravesando los mares del mundo, tumultuosos del mundo del día a día. Estos mares que están todos los días tan fregados y tan difíciles que nos mueve el piso. Pero el Señor Jesús está en mi barca y en mi situación y en mi tormenta. Porque la imagen que está allí es para nosotros. O sea, ¿qué cosas hoy podríamos decir nosotros de su vida y de mi vida que el Señor diría que no le importamos? Usted ha tenido una crisis en estos días que parece que Dios como que ni escucha. ¿Ha tenido en estos días alguna dificultad fuerte que parece que no está? La condición humana de sobrevivencia, y me he propuesto leer más que hablar. Qué difícil que para mí ceñirme solo. Pero voy a tratar. He escrito esto en esta primera pregunta, porque digo, la condición humana, la suya y la mía, de sobrevivencia, siempre exigirá atención especial para nuestras vidas. Hoy todos nos encontramos en una barca que es la vida. Hoy, ¿qué situación o aspecto de su vida lo está amenazando y quitándole el sueño? ¿Cómo respondemos ante los noticieros del día de hoy en la prensa? ¿Cómo respondemos ante lo que vivimos en estos días que parecería que Dios no tiene el control de este mundo? Piense que el Señor Jesús está ahí, pero está dormido, y aún dormido. Qué linda imagen. Mira imagen que vamos a tener. Está entrando agua hoy en su barca. ¿Está entrando agua? Los hermanos que están pasando el momento duro del duelo que les ha tocado vivir, díganme ustedes si ese no va a ser un momento duro en su vida. Que está entrando el agua y ya está hasta por esta canilla. Sí, una separación, problemas con los hijos, problemas con el trabajo,
problemas con... Parecería que al Señor no le importa. ¿Cómo respondemos? Sin lugar a dudas, con mucho dolor, con preocupación, con angustia depresiva como resultado del pecado. ¿De verdad no le importamos a Dios? ¿De verdad? Usted y yo sabemos que el libro de Marcos viene mostrándonos señales del reino. Viene mostrándonos que Él hace sanidad y que ha sanado a todos los enfermos posibles. Ha mostrado autoridad sobre los demonios. Y el libro de Marcos nos está recordando que echó fuera demonios, que ha sanado un montón de gente. Marcos está diciéndonos que se ha declarado Señor del día sábado, que Él es el Señor. Eso es una cosa que solamente Dios podía hacerlo. O sea, no puede hacer. Está presentándose como el que perdona los pecados. Esa imagen de que el enfermo lo ingresan a la sala. Tus pecados son perdonados. Una imagen de Dios. Solamente Dios podría hacer eso. Entonces Marcos nos está recordando y nos está diciendo que el Mesías tiene y está presentando esas características y esas connotaciones. Entonces, ¿qué más se presentó? Ahora, esta gran señal de la naturaleza que lo escucha y lo obedece. La naturaleza lo escucha y lo obedece. Cuando el Señor Jesús despertó de la historia, ¿qué dice? Póngale allí. Si el Señor Jesús está en esta tormenta con usted y se ha quedado dormido, nunca se duerme mi Jesús. Lo hizo de propósito para dejarle una enseñanza a los discípulos. Él no, usted cree que con todo, usted cree que Él tenía el control de todo, pero la enseñanza que quería dejarles clavado a ellos era de que no tengan temor y que tengan confianza en Él, absoluta confianza. Entonces, en medio de la tormenta, no hay palabras más alentadoras como aquella que dice: hubo gran calma al final del versículo 39. Hubo una gran calma. ¿Cómo me hubiese gustado a mí estar allí para no vivir la experiencia que tuve en el naufragio que le he contado a ustedes cuando veníamos de San Vicente hasta Puerto Viejo, aquí en las costas al frente de San Clemente, y se partió la panga y caímos al mar? En medio de todas, una voz de mi amigo el doctor Lenin Monge, que andaba en eso, es un amigo muy querido, que me decía esa voz así: ingeniero, tranquilo, nade y manténgase a flote, En medio de todo lo que estaba allí, que estaba virada la panga, que las olas son horribles cuando el mar está bravo, eso sí es cosa seria, pues. Y no había descanso, pero esa voz, ¿cómo me hubiese gustado que mi Señor Jesucristo estuviera ese día ahí, en esa tormenta de la vida? Real. Acá estamos haciendo una aplicación de vida de la barca, pero acá hay una enseñanza real. ¿Sabe qué? Después de eso aprendí que mi Señor está siempre, y cualquier tormenta en la vida, Él me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la respuesta no es que si no le importamos. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener nosotros? Hermanos, Alberto Mendieta
ponga su nombre, Trajano, Tonei, Walter, Pedro, Sandra, lo que sea, póngale ahí su nombre. Ponga ahí su nombre. Sí, yo le interesco a mi Señor. Yo soy una persona importante para mi Señor. Somos muy importantes porque Dios está preocupado, tiene un corazón grande de tener una relación conmigo. Cuando los discípulos le preguntan, ¿no te importamos? Parece que ellos realmente estaban en angustia. Y entendible, y entendible. Eso, sí le importa. 2, pregunta del Señor Jesús. ¿Cuál es la pregunta que hizo el Señor Jesús? La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué le hace hoy día tener miedo de esto? ¿Qué le hace hoy a usted tener miedo en esta vida? Respóndalo. ¿Qué le hace tener miedo hoy acá? Piense en sus piense en su prójimo. Hay episodios que nos envuelven en el día a día con una dureza terrible. A veces no hay dinero para cubrir lo elemental. La salud, para cubrir la alimentación, para cubrir el vestido, la vivienda y la educación. ¿Podemos decir que eso nos da miedo? ¿Podemos decir que esos son un cuco? La inseguridad que vivimos hoy es una tormenta fuerte la que estamos pasando. Los amigos, los hermanos que han sufrido en estos días cosas horribles, nos da miedo. Podemos identificarnos con los discípulos y decir, Señor, de verdad, tengo miedo. Tenemos miedo. El decir tenemos miedo no le molesta al Señor. El decir tenemos miedo muestra la condición que somos. Recuerde, el Todopoderoso Señor está en el control de la naturaleza y de mi vida. Cuando Él está al frente, llega la calma en medio de la situación que usted está atravesando. ¿Qué tormenta tiene hoy? ¿Qué tormenta está pasando hoy? Que le mueve el piso. Las aplicaciones van a estar al final, pero recuerde, porque todos los días que nos movemos, todos los días que pasamos, estamos atravesando por una gran tormenta. La barca de la tormenta está navegando en este mundo lleno de pecado, el mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, que hace que ahí vaya y reciba las olas del pecado y embiste sobre los que van ahí. ¿Quién va en su tormenta? Se lo pregunta. Acá la pregunta respondimos que si le importa, Señor Jesús, aquí, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué no debemos tener ese miedo total, paralizante? Porque mi Señor está con nosotros. Así va en la barca, dormido, pero Él se levanta. No tengo por qué tener miedo, porque Él no quiere que yo no cruce la tormenta.
Esa es otra cosa. Él no quiere librarme de la tormenta. ¿Por qué? Porque la tormenta es la que te va a enseñar. Es la tormenta la que nos va a formar. Es la tormenta. Entonces nosotros decidimos pasar la tormenta en medio del miedo con el Señor Jesús. Y ahí sí, lo que venga, el primer principio que tenemos en Fuente de Paz. Morir sobre la roca. Si nos encuentra la muerte, pues. Entonces nos invita a pasar la tormenta con Él, dentro, con Él, pasando el momento. Amén. Estamos en esa segunda. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Esto sí que es. Es decir, todavía no confían en mí. ¿Cuántos años tiene usted siguiendo al Señor? Los que tenga. Cada uno de nosotros tiene un recorrido espiritual en la fe. ¿Sí? Un recorrido espiritual en la fe. Ese recorrido espiritual en la fe muchas veces ha sido solo un espejismo. Un espejismo del sediento del desierto. Me encanta esa imagen del espejismo del sediento. Conversaba esta semana con el pastor Mendoza, y yo le decía que esa es una linda imagen, la del espejismo del desierto. Y vamos a ver dónde está esto por acá. Espejismo del desierto, Proverbios. Marcos 9. Voy a buscarla acá. Proverbios 14:11. No, 14:12. Póngale allí. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Yo le he puesto ahí el espejismo del sediento, porque a veces hemos gastado montón fuerzas innecesariamente. Hemos divisado el agua a lo lejos en el desierto. Cuando llega el sediento, a la aparente es un espejismo. Era solamente el vapor del suelo que emanaba. Y llega rendido. Los padres, poco para esta mañana entrar la aplicación de los padres. Los padres muchísimas veces hemos tenido esta especie de espejismo con nuestros hijos. Con nuestros hijos, pensando que estamos haciendo bien las cosas. Por cierto, esto para los padres, para el reino, este día deberíamos llamarle a este título Padres con olor a reino. Deben de ser personas que no tengan temor y que no tengan miedo, porque deben ser padres que deben vivir en la realidad que es el Mesías y no perdernos en el espejismo del mundo. El mundo muchas veces nos distrae y es como ese espejismo del sediento y desviamos toda la atención al mundo. Parece que nos va a satisfacer el mundo. Parece que nos va a cumplir el mundo.
pero es un engaño de Satanás. El mundo está dentro de una espiral de debacle. Los padres hoy tienen que entender que para ser buenos padres tienen que aplicar los principios eternos del Señor Jesús. A veces también ha ocurrido que nos hemos quedado en las primeras expresiones de la experiencia con Cristo. Hemos tenido esos primeros años lindos, pero después ha venido el desánimo porque la tormenta nos agobió. Nos ha causado tanto daño que la barca se ha hundido. Nos ha desanimado tanto que no hemos podido darnos cuenta de que el que está en la barca y el que está aquí es el Espíritu Santo de Dios, que nos da la capacidad de levantarnos. Hoy, más que nunca, debemos decir, como dijo Hebreos 11:1, como dice Hebreos 11:1 y 2, ¿qué dice que es la fe? Renovarlo. Dice que es tener la certeza completa de lo que Dios es y hace. Vamos allá, no se olvide de esta parte. Muchas veces parece que tenemos el camino correcto, parece que andamos en el camino correcto, pero nos hemos equivocado. Hemos andado equivocados y hemos perdido para ir hacia adelante. En fe, ¿cómo aumentamos la fe? Primero, recordando que Él es el que nos da la fe. Él es el que nos... Pidámosle la fe a Él. ¿Cómo aumentamos este principio de fe? ¿Cómo podemos aumentar? Estamos en una crisis de fe en estos días. Sí, producida por todo el oleaje y el viento que nos invade en nuestro ser. Luchamos con nuestras fuerzas. El impacto del mundo nos absorbe. Vivimos en un espejismo. Ese espejismo del sediento que ahorita lo compartí. ¿Cómo podemos aumentar la fe? ¿Cómo podemos aumentar la fe? Pidiéndosela a Él, hermanos. Pidiéndosela a Él. Humildemente podemos decirle como este padre que tenía a su hijo enfermo y endemoniado. Marcos 9, 23 y 24 para ver este pasaje antes de pasar a Hebreo. 22, pon el contexto, mi hijo. Regresa al 22. Gracias. Está un joven endemoniado y le habían llevado a sus discípulos y los discípulos no habían podido sacar al demonio, y el padre llega donde el Señor Jesús desesperado y le dice esto. El Señor le hace una pregunta. El Señor le dice: ¿Desde cuándo es esto? ¿Hace cuánto tiempo que te pasa esto? Desde que era muy pequeño, contestó el padre, ¿no? A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puede. Las palabras del Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, pues. Ese es el que está en el arca. Ese es el que está en el arca. El que está allí al frente de este padre. Pero mire el corazón del Señor Jesús. Inmediatamente. ¿Qué dice? Sigue, hermano. ¿Cómo que si puedo? Le molesta al Señor. ¿Cómo que si puedo? Responde el Señor Jesús. Eso nos da descanso a nosotros en la tormenta. Saber que nuestro Señor nos está escuchando. ¿Cómo que si puedo? Cuando nosotros decimos, ¿cómo? Parece que el Señor no puede con este problema. ¿Cómo? Que este problema es muy grande, este problema es altísimo, es mayor. Entonces, ¿cómo que si puede? Recuerda este pasaje. Recuerda. ¿Cómo que si puede? No hay problema más grande que mi Dios ni nuestro Padre, nuestro Rey. Padres, para formar a sus hijos, necesitan incorporar
al Rey del reino en sus vidas. Y el Rey nos enseña a ser humildes porque nos muestra su humildad a lo largo del libro. Este gobierno es un gobierno distinto al del mundo, se lo va a enseñar. Entonces preguntó el Señor, todo es posible si uno cree. Hasta ahí, todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Pidiéndosela al Señor, pues, hermano. Pidámosle al Señor. 2, reconociendo y viendo la confianza de lo que Él es, de la fe. Hebreos 11:1, sí, por favor. Porque es que ¿cómo aumentamos la fe? Aumentanos la fe, pues, Señor. Sí. Por lo tanto, ya que ustedes, rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de fe, 11:1, perdón. Hebreos 11:1. Gracias. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe es la evidencia de lo que esperamos. ¿Cómo la tenemos grabada, hermana Yadira, ahí en su edificio cuando lo grabaron con el texto de Reina Valera? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así está, así lo aprendimos. Me gusta ese más. Ponle en Reina Valera, mija. Ya, gracias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Aumentanos la fe, Señor. Ay, necesitas aumentar la fe. ¿Cómo la aumentamos? Y al 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio todas las personas que de ahí para abajo hasta el versículo 44 van a hablar. Y ahí entra Abraham, Enoc, una lista de gente que está ahí, que es fundamental para animarnos en estos días, ¿no? Entonces, y terminamos aquí cómo aumentamos con el 6, el 11:6, el 11:6. Y con eso, como requisitos, como para mejorar, para ir directamente ya a las aplicaciones. 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe, podemos decirlo lo podemos decir todos a una sola voz. 1, 2, 3. Sin fe. Padres, hoy ustedes crean esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. No, es que mi fe es pequeñita. No importa que sea pequeñita. ¿Cómo empieza el reino de los cielos? Como decía el hermano Johnny, que empezaba como un grano de mostaza, está más arribita. El grano de mostaza trajo una ilustración. ¿Qué tan grande era? Chiquitito. Pero el reino se va a crecer ¿hasta dónde? ¿Vieron el árbol? Pues, así va a crecer el reino del Señor. Ahora, ese reino del Señor que se ha acercado en la persona del Señor Jesucristo y que usted y yo estamos llamados a proclamar esas buenas noticias para que ese evangelio crezca y sea grande hasta el nivel de ese árbol, que es el evangelio. Pero necesita de discípulos como usted y yo que andamos en este barco del día a día proclamando ese gran evangelio. Ahí, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, y ahí le dejo esto. Pero la última pregunta, ¿cuál es la última pregunta? ¿Quién la hace? La última pregunta. ¿Quién es este hombre? Eso
Eso no debe pasarnos a nosotros, ¿no? No debe pasarnos. Porque a los discípulos le pasaba eso, porque lo que vieron era demasiado grande para sus ojos. O sea, la exclamación de ellos es que el poder de Dios era tan antinatural que rompía todos los esquemas. Entonces ellos estaban todavía confundidos y con el reino del hombre, es que así terrenalmente, no lo tenían dimensionado. Pero yo quiero recordarles, hermanos, ¿quién es este hombre desde Marcos? Hermanos, hasta solo en el capítulo 1, el Evangelio de Marcos nos hace y nos da 5 voces de quién es este hombre. 5 voces en el primer capítulo de Marcos. Cuando Marcos presenta su Evangelio, en el 1:1, dice que es el Hijo de Dios. Ponle ahí, mija, Marcos 1:1, dice que este es el Evangelio del Hijo de Dios. 1. En el versículo 2, ¿quién lo anuncian? Los profetas. Dice, tal como los profetas Isaías había escrito. Esa es la segunda voz que aparece allí. Los profetas. 3. El versículo 4, Juan el Bautista lo anuncia. Juan el Bautista lo anuncia, versículo 4. Dice que este mensajero era Juan el Bautista, que estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demás. Entonces otro anuncio, una cuarta voz, una quinta voz. El Padre lo proclama. El Padre lo proclama en el versículo 11, en el 1:11. 1:11, miren la presentación que está teniendo. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. El Padre. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y el Evangelio de Marcos está dejando allí claro. Y por último, la quinta voz es la autoproclamación del Señor Jesús. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice que Él se autoproclamó Mesías y dijo que el reino se ha acercado. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse desde su pecado y crean la buena noticia. Ese es el que los discípulos están diciendo. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Tiene 5 voces que están en el primer capítulo. 5. Bueno, este escenario, hermanos, es hermoso, porque yo les voy a, de todas maneras, se lo pongo un poquito adelante por cuestión de tiempo. Pero más adelante, Pedro es otra voz que lo reconoce al Mesías. Otra voz que reconoce al Mesías también es en la Trinidad, en la transfiguración, cuando está anunciando, cuando en la transfiguración están queriendo hacer allí una enramada y dice el Padre, este es mío, a él escuchar. Otra vez, Marcos relata que el Padre está reconociendo. Pedro lo reconoce, también un centurión romano posteriormente lo va a reconocer y dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Posteriormente también el ángel que está en la sepultura va a decir este es el Hijo de Dios. Mire, todas esas evidencias que Marcos nos va a ir presentando nos van a hacer crear un desafío. Entonces, hermanos, este caminar del reino, ¿qué produce en nosotros saber que este hombre es el Mesías, que este es el Señor Jesús, que luego en la cruz, dice ahí, llegó en la cruz, murió y resucitó, así dice el ángel? Esta esperanza debe de ser fundamental en el ingrediente de nuestra vida, esta esperanza de que ya venció la muerte, que tenemos al Rey ya resucitado, que hay una segunda oportunidad, que hay una segunda venida, que es la segunda venida del Señor.
Pero desde ahora, padres y amigos y amados, desde ahora hasta que venga la segunda venida del Señor, usted y yo tenemos que proclamar el reino de Dios que se ha acercado en la persona del Señor Jesucristo y ha muerto para darnos vida y vida en abundancia. Esta esperanza, este ingrediente fundamental, calma la tormenta que vivimos. ¿Sí o no? Imaginémonos, ¿cuál podría ser el peor escenario que pudiera pasarle a usted y a mí que estamos en Cristo en esta vida? El peor escenario. Ya, no hay cura, porque ya los médicos dijeron no hay cura para un problema de salud que se ha tenido. No hay cura. Un juicio que ya está sentenciado a aquí lo máximo 30 años. Juicios, injusticias que se sufren, personas que nos hacen daño, personas a las que tal vez nosotros le hacemos daño, personas que están allí, que no van. ¿Cuál es el peor escenario? Que todo eso no cambie. ¿Sí o no? Que todo eso sea igualito. Porque es la barca de la tormenta que nos toca pasar. A la iglesia hoy, más, o bueno, antes también, cuando la persecución fue muy duro para la iglesia, pero hoy se acercan tiempos de persecución para la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Hoy, hermanos, tenemos la esperanza, mis amados, de que el reino de los cielos está entre nosotros, presente en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, padres, amados, seamos verdaderos agentes del reino. Primero, y aquí estamos las aplicaciones. Primero, padres, debemos saber que el Rey, el Señor Jesús, tiene toda la autoridad y el poder para enfrentar el problema o la dificultad que usted está atravesando. Con el Señor Jesús en la barca, los discípulos pasaron del no te importamos, ¿a quién es este hombre? No te importamos, parece, Señor. Pero el texto relata que hubo calma. Y fue tanta lo que hizo Dios, fue tanto lo que hizo Dios que nos puede sorprender a nosotros con la tormenta que estemos pasando. La tormenta que estemos pasando puede ser que para nosotros esté muy grande como para los discípulos. Puede ser que sea demasiado grande, pero nos sorprende cada vez el Señor. Amén. ¿Cree eso? Sí. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Es el Mesías que está siendo revelado. 2. Traigamos el miedo al corazón del Rey. Traigamos el miedo, ese miedo que podemos tener en esta tormenta que estemos viviendo, al corazón del Rey, por ansiosos por lo que sea, por salud, por dinero, por la familia que está. No te ahogues analizando y pensando, porque la oración cambia el enfoque, nuestro enfoque. Los discípulos cuando clamaron al Señor, ya no vieron la ola. Qué hermoso. Vieron la mano del Señor calmando la ola. Es que la oración te cambia el enfoque del gran problema que tengo, porque ahora dependo de mi Señor que está en la barca. Eso es mi Señor. Ese es mi Dios.
Padres, una tercera aplicación. La tormenta no la evita el Señor Jesús. La tormenta no la evita el Señor Jesús. Va su presencia con usted y conmigo por medio de la fe, porque la fe no es ausencia de tormenta. La fe no es ausencia de tormenta. Amén. Oye, estaba ahorita viendo a Carlitos por ahí, que también es ingeniero agrónomo. Ya se me fue. Bueno, no lo había visto. Estaba pensando en mí, agrónomo. Entonces, dos agrónomos. Un colega mío, Carlitos. Sí. En este caso, la fe forma parte de mi vida y me acompaña en la tormenta. No quiere decir que es que no tengo fe, no, por el contrario, va a medir el nivel de mi fe. Padres, hoy, recuerde, para poner un título de padres con olor a reino, estas seis indicaciones, padres con olor a reino, ¿no? La tormenta no la evita el Señor Jesús, va con su presencia. La tercera. El cuarto, el Señor Jesús no nos promete buen tiempo en el mar. Lo que sí nos asegura es que Él estará dentro de la barca. Es que cómo está el tiempo, mira que si no está... No, aguanta un ratito. El mal tiempo va a llegar. No hay solo buenos tiempos. Padres, asegúrense nomás de que este viento que los va a azotar esté dentro de la barca del Señor Jesús, dentro de su corazón, del Espíritu Santo del Señor. Quinto, por favor, al Señor Jesús sí le importamos, pero si dudamos, no nos descalifica. No nos descalifica. Por favor, es parte del crecimiento de nuestra fe. Tenemos que entrar con Él. Y última aplicación. El corazón del Señor Jesús nos conoce y sabe nuestro recorrido de fe. Con nuestra fe, como un grano de mostaza, puede ser que el poder del Rey pare las tormentas más graves, más grandes en nuestras vidas. Con la fe de un grano de mostaza, con esa fe pequeña, puede ser que pare las tormentas más grandes de la vida. Amén. Con esas 6 aplicaciones quedamos ahí para los padres. Le damos gracias al Señor por este día y que el Señor los guarde y los bendiga siempre, mis amados hermanos. Y pueden entonces venir. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy hemos podido ver que tu autoridad de Todopoderoso, Señor, mostrada ante la naturaleza, manera que nos enseñaste y nos dejas un gran legado para caminar en el reino tuyo, Señor. Un legado de tormenta en la familia, de tormenta en el hogar, de tormenta en la sociedad, de tormenta en el día a día con cada uno de nosotros. Estamos, Señor, subidos a esta barca del mundo, de esta barca del reino tuyo, del reino de Dios, que tiene el puerto de la segunda venida. Estamos subidos en esta barca, Señor, que tiene el recorrido de tu reino, Señor. Ayúdanos para acercarnos cada día más a ti con
corazón humillado y contrito, Señor. Ayúdanos para entender, Padre amado, conceptos como los que tú esta mañana nos has dado, Señor. No tener miedo, aumentar nuestra fe y descubrir lo que tú eres, Señor, el Mesías, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Gracias porque en el Evangelio de Marcos podemos tener estas enseñanzas prácticas y de vida en el reino del Señor. Hoy, gracias por ese hermoso regalo de estar caminando en tu reino, de la mano del Señor Jesús. La calma que tú das en medio de la tormenta es algo que solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están sufriendo, los pongo delante de ti. Todos mis amigos que están pasando momentos duros en estos días, ponemos para que tu mano llena de paz, llena de consuelo, llena de misericordia y amor, los acompañe siempre. Gracias, Padre, gracias, porque esta predicación esta mañana a mí, Señor, me ha ayudado enormemente. Gracias porque ha levantado nuevamente mi ánimo, Señor. Gracias porque me has renovado, que tú estás siempre en la barca, aunque parezca que se esté hundiendo, ahí estás tú, Señor. Gracias por las familias de Fuente de Paz. Gracias por cada una de ellas, para que, Señor, jamás en su hogar y en su vida se aparte de tu presencia. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.